Neire, continúe. De las condiciones de trabajo, ¿no? Como decía la compañera, van a ser mucho las cargas físicas o mentales. Más fuerte, por favor. ¿Perdón? ¿Me escucha ahora sí? Ahora sí, ahora sí. Bueno, es importante saber que, como le decía, ¿no? La carga física mental va a estar fundamentalmente en lo que va, las condiciones laborales que va a tener cada persona en relación a las actividades que vaya a realizar. Esto también es importante y es significativo en la generación de riesgos en seguridad y salud de cada trabajador, ¿no? La siguiente, por favor. Tenemos que tener en cuenta que para tener buenas condiciones de trabajo son tres factores que van a influir, ¿no? Uno que es el medio ambiente, que tenemos que tener buena iluminación, la temperatura tiene que ser adecuada, el ruido o el sonido que tiene que tener nuestro ambiente laboral debe estar dentro de la normativa, ¿no? Dentro de las tareas, que es otra área que va a influir, vendría a ser el esfuerzo, el tipo de esfuerzo que realiza el trabajador, si está presente en los trabajos repetitivos, el tipo de movimientos que realiza, ¿no? Al hacer la carga, una carga de esfuerzo, ¿no? Y también el descanso que puede tener entre las horas laborales y que acude a su domicilio para poder descansar adecuadamente y volver a asistir a su fuente laboral. Por otro lado, otra área es la organización, que ya se había mencionado, que es bien importante, ¿no? Si esta persona se encuentra motivada, si realmente está, si el trabajo que le han dado es realmente se adapta a sus habilidades o aptitudes que tiene este trabajador, ¿no? El trabajo en equipo, la motivación es bien importante para que pueda tener una buena condición de trabajo. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los factores de riesgo que pueden presentar dentro de lo que es la ergonomía? No pueden ser riesgos mecánicos, químicos, eléctricos, los físico-químicos, los biológicos, por ejemplo, en el caso de nosotros los profesionales en salud, ¿no? Los riesgos a nivel de un trabajo público, los psicosociales, a esto hablamos de las cargas mentales o el esfuerzo mental, los riesgos ambientales a los que están expuestos, ¿no? Y propiamente los riesgos ergonómicos. Siguiente, por favor. No, entonces podemos decir que las condiciones de trabajo van a determinar exigencias físicas y mentales de cada tarea de la que ya habíamos mencionado. ¿Nos está repitiendo esto, doctor? Bueno, otro de los factores que vamos a tener los riesgos ergonómicos son la postura. Habíamos hablado uno de los temas de la ergonomía física, por ejemplo, ¿no? Es la postura que podemos tener a nivel del trabajo, ¿no? Si realizamos una buena postura laboral, entonces vamos a tener mejor rendimiento en la actividad que nosotros realizamos. O el caso contrario, por ejemplo, como se muestra en la imagen, que estamos más inclinados, no tenemos una buena postura, entonces realmente va a producir o va a ejercer una carga a nivel de nuestra anatomía de nuestro cuerpo, ¿no? En adoptar esas posiciones. Siguiente, por favor. ¿No? En esa otra, los riesgos ergonómicos en relación a los sobreesfuerzos, por ejemplo, podemos presentar lo que son las lesiones óseo-musculares, ¿no? Los trastornos musculoesqueléticos, como podemos ver en la imagen, cómo podemos nosotros alzar una carga que está mayor tal vez a nuestro cuerpo, al peso que nosotros ejercemos, entonces la forma adecuada de cómo realizar este movimiento o ejercer esta fuerza a una, mala postura al realizar el esfuerzo físico, no lastimándonos la columna, haciendo la inclinación más en el área cérvico dorsal. Entonces van a ser las lesiones que se puede producir cuando nosotros no realizamos o no estamos o no nos han capacitado para realizar este tipo de movimientos, ¿no? o de esfuerzo en nuestra fuente laboral, ¿no? Produciendo lesiones osteomusculares. Siguiente, por favor. ¿Cuál es lo ideal, no? Tenemos dos posturas de trabajo, una que puede ser de forma sentada. Debemos tener aquí, como ven en la forma, en la imagen de abajo, tiene que ser un ángulo de 45 grados, ¿no? La columna tiene que estar bien recta, nuestra pelvis en buena posición y los pies, los dos pies tienen que estar igual, ¿no? Verticalmente. Entonces, pero lo importante es que toda esta forma que tiene nuestro cuerpo tiene que tener una inclinación de 45 grados. En la posición de pie, por ejemplo, tiene que estar por encima de la cintura, como ven en la imagen de la derecha, cosa que no, la persona que está de pie no se incline, siempre igual que esté
de forma vertical a su cuerpo, ¿no? Entonces, esa es una postura ergonómica que debe ejercer toda persona, si puede estar tanto sentada como de pie. Siguiente, por favor. Bueno, como ya se había mencionado que los factores asociados a las posturas de trabajo están en relación a las enfermedades musculoesqueléticas, ¿no? Que va a depender de todos los aspectos de la organización de trabajo. Aquí habíamos mencionado de las posturas forzadas, la postura mantenida, que más adelante vamos a ver la frecuencia de la realización de estas posturas, ¿no? Cuando hablamos de posturas forzadas o movimientos también repetitivos, según la bibliografía, nos indica de que cuando nosotros realizamos, por ejemplo, por más de 2 horas un trabajo forzado, sí podemos producir una lesión osteomuscular, ¿no? O cuando, por ejemplo, el 50% de nuestra jornada laboral tenemos movimientos repetitivos obligatorios, entonces sí también es un riesgo de que nosotros tengamos estas enfermedades. Sin embargo, para las posturas existen diversas evaluaciones, ¿no? En el puesto de trabajo donde nosotros realizamos para ver si realmente estamos produciendo una lesión y de una manera hacer intervención como médicos de salud ocupacional y así el médico o médico del trabajo, ¿no? Y hacer la prevención en estos movimientos repetitivos. Si bien más adelante, más atrás, la doctora, bueno, mencionaba que realmente uno de los objetivos de la ergonomía, ¿no? Es que tiene que ser de fácil adaptación, ¿no? Que realmente se facilita al personal este tema de las posturas para que nosotros podamos hacer prevención de lo que son las enfermedades, de las posturas que nosotros podemos adaptar en el trabajo, ¿no? Para todo ello. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las demandas físicas? Tenemos 2 tipos de demandas. Una que va a ser dinámica, que va a ser el movimiento, y otro de trabajo estático. Siguiente, por favor. Dentro del trabajo dinámico, esto lo que se refiere a que nosotros vamos a estar en movimiento y se va a valorar el movimiento de los músculos, la relajación, ¿no? Inclusive con esto, perdón, se puede ver el tema de cuando aumenta mayor la frecuencia cardíaca y cuando baja la frecuencia cardíaca, entonces se encuentra en una estabilidad. Y nosotros podemos decir, en base al esfuerzo que está realizando, ya midiendo la frecuencia cardíaca, podemos decir se detenga en este lapso, ¿no? Pues se puede cuantificar el esfuerzo que estás realizando en un trabajo dinámico. Siguiente, por favor. Sin embargo, el trabajo estático es de mayor esfuerzo, ¿no? Es un esfuerzo sostenido, ¿no? Puede estar bastante tiempo, por ejemplo, lo que le decía, 30 minutos en una sola posición, entonces ahí vamos a realizar, ese es el trabajo estático, y vamos a realizar mayor esfuerzo, lo que nos va a provocar también un riesgo de lesión osteomuscular, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber una contracción muscular continua, ¿no? Durante ese periodo de tiempo de que está realizando el trabajo en forma estática. Siguiente, por favor. De los movimientos repetitivos, ¿no? Son, por ejemplo, como vemos acá, movimientos que realizan o tienen un área de trabajo designada que va a ser continuo y constante, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, el costurar la ropa, por ejemplo, es un movimiento repetitivo que va a la mano, ¿no? Entonces, o el tema del teclado, que muchas veces se presenta el síndrome de túnel carpiano, ¿no? Entonces, es un movimiento repetitivo. Ahora, para evitar estos movimientos, las lesiones por movimientos repetitivos, ¿qué sugiere? ¿No? Aquí, por ejemplo, en esta empresa que vemos de industria, ¿no? Creo que están haciendo un mandil, algo por ahí. Entonces, por ejemplo, van a aumentar las lesiones si nosotros no tenemos las pausas activas, que son los ejercicios, ¿no? Si realmente optamos por una postura forzada, ¿no? O por una mayor fuerza ejercida de lo normal que nosotros deberíamos ejercer al momento de realizar el trabajo. Entonces, en este caso sí va a haber lesión cuando hay ausencia de estas 3. La ausencia de la pausa activa y la presencia de la postura forzada y la fuerza ejercida. Siguiente, por favor. Empezamos con la carga mental. Según la ISO 1075, perdón, los principios ergonómicos relativos de la carga mental de trabajo se define como una tensión mental, que es un efecto inmediato, no a largo plazo, que va a depender de las condiciones previas, habituales o actuales, incluidos los estilos de enfrentar un problema individual,
dentro del trabajo. Siguiente, por favor, doctor. La carga mental también se define como el total de todas las influencias que son valorables que inciden en el ser humano. Vale decir, por ejemplo, puede ser una carga física, una carga que puede tener mayor presión, por ejemplo, en asignarles tareas que no son adecuadas y que realmente nosotros tendemos a entrar a una fatiga mental. La carga mental es igual a una fatiga mental, por ejemplo, cuando nosotros no nos sentimos tal vez con la comodidad de desarrollar ese trabajo que nos están dando, entonces ahí nos genera un estrés, ¿no? O generalmente a nosotros, por ejemplo, donde yo trabajo siempre nos dicen el trabajo es para ayer, no para ahora. Entonces ahí nos genera como este tipo de carga mental porque realmente tenemos que estar bajo una presión, ¿no? De poder cumplir lo que ya se nos ha solicitado anteriormente, ¿no? Que no tiene más espera, sino que es inmediato. Y tal vez no. Eso es lo que nos puede producir la carga mental. Siguiente, por favor. ¿No? ¿Qué nos va a generar esta carga mental? Como ya les decía, una presión, ¿no? Que va a disminuir las funciones y condiciones del trabajador. Que surge un impedimento, una dificultad a la respuesta que en ese momento se quiere dar. Inclusive la carga mental también va a dificultar la respuesta a ciertas situaciones situaciones o que se nos pueda presentar. En un inicio se había hablado de la ergonomía cognitiva. Entonces sí está bastante en relación, ¿no? Porque inclusive una persona que tiene una fatiga mental, una carga mental, puede conllevar inclusive un accidente laboral porque su atención está muy dispersa o está concentrada en otras cosas que no ve lo que está a su alrededor pasando. Siguiente, por favor. Bueno, lo que ya le decía, ¿no? La fatiga mental y la carga mental realmente son sinónimos, ¿no? Esa puede ser fisiológica o crónica, ¿no? Se va a dar, de todas maneras, se da en presencia inmediata ante una reacción, ¿no? Puede producir un descenso del rendimiento de sus actividades y causar errores, ¿no? Lo que ya les mencionaba, dando lugar a muchos accidentes laborales. Siguiente, por favor. Carla Argandoña, continúa. Carla Argandoña, no está. Si desea, puedo continuar, doctor. No, pero no es poner Carla, entonces, porque está en asistencia. Estaba conectada, doctor. Parece que he tenido algún problemita con el internet. Ya, a ver, seguí una idea hasta que se conecte. Ya, bueno, de las condiciones ambientales que tiene que tener también nuestro ambiente laboral es el ambiente térmico, ¿no? Como podemos observar, tiene que ser un ambiente adecuado para poder trabajar, ¿no? Tenemos dos situaciones aquí abajo en la imagen, una que está a una temperatura extrema, no tanto de calor como el frío, ¿no? Entonces son las condiciones que se le debe dar si es muy caliente, por ejemplo, el lugar, ¿no? La ropa, el tipo de ropa. Ahora existe, por ejemplo, los bomberos que están con el calor, la ropa es muy especial, ¿no? Que evita que aumente la temperatura corporal para que ellos puedan desencadenar su trabajo, ¿no? En la exposición al calor. Otro factor que influye, por ejemplo, aquí vemos en imágenes el frío, ¿no? Darles las condiciones laborales adecuadas para que puedan realizar su trabajo, ¿no? Es bien importante no generar el estrés térmico, por eso es que el ambiente térmico es muy importante. Y además eso también va a hacer que adopten ciertas posturas si nosotros somos sometidos a una temperatura mayor o menor a la que realmente necesita nuestro cuerpo. Siguiente, por favor. La iluminación, ¿no? Dentro de esto de la ergonomía también es importante ver la iluminación, ¿no? La iluminación que sea adecuada en nuestro ambiente de trabajo, ¿no? Por ejemplo, si es falta de luminaria, si no puede, hace mayor esfuerzo físico, entonces eso sí nos va a dar, también nos va a proporcionar una fatiga visual y una fatiga mental, ¿no? Al no tener una iluminación adecuada. Siguiente, por favor. Creo que Carla va a perder su exposición. No entra y le he puesto mensaje. A ver, más, Navy, si no ya... Me encuentro presente, doctor, sino que mi internet Wi-Fi falló, entonces tuve que comprarme megas. Estoy presente, estoy escuchando. No, pero tiene que exponer, Carla, no es que escuche. Siga, por favor. Pero voy a exponer, estoy acá, doctor. Muy bien, bueno, siguiéndolo hablando lo que es el tema de la iluminación, pues es importante, también está dentro de lo que es la ergonomía, ya, también se la menciona.
Entonces, también tenemos unas normas técnicas, las cuales, por ejemplo, es la 001, en la cual tiene en el artículo 6 menciona diferentes parámetros de lo que puede ser el nivel de iluminación, que se lo mide en lux. Por ejemplo, para una visión ocasional es 50 lux. Por ejemplo, eso es para en caso de que esté en un pasillo, en vía peatonal, en un lugar donde haya tránsito, en área pública, por ejemplo, ¿no? Y así hay diferentes medidas, por ejemplo, para otras tareas que son tal vez rutinarias, intermitentes, 100 lux, por ejemplo, ¿no? Y así cada tarea, pero ya para tareas que son más, requieren que haya más precisión en tema de la visión, que tal vez son tareas que trabajan con aparatos o conexiones tal vez que son muy diminutas o requieren bastante precisión o hay más riesgo también. El trabajo también de acuerdo a eso se va a tener se recomienda en realidad, ¿no? En esa norma cuántos lux tiene que tener. Por ejemplo, hay incluso recomiendan hasta tareas ya muy extremas como ser los 3000 lux incluso. Pero siempre, ¿no? Se recomienda que sea expuesto el trabajador el menor tiempo posible, ¿no? Entonces, y bueno, de la forma de medir la iluminación, bueno, es a través del luxómetro, que es un aparatito que te va a servir para saber cuántos de luz estamos expuestos. Ya, pero como decía, lo importante es, bueno, basarse en esta norma, pero también importante que no sea por tiempo prolongado, ¿no? Sea el menor tiempo posible. Y bueno, también seguramente va a haber evaluaciones que se va a tener que realizar ese trabajador que está más expuesto para ver si hay una afectación tal vez, ¿no? A nivel de los ojos o tal vez a veces incluso hasta puede afectar a nivel de la carga de la luz que se proyecta, puede afectar incluso al trabajo que desarrolle, puede incluso dificultarle la concentración al trabajador. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, y también en tema de ruido también entra en la ergonomía. Igualmente hay otra norma que es la NTC 002, que igualmente da unos parámetros, pero eso más o menos recomienda horarios, o sea, horas, tiempos de exposición por horas y se mide por decibeles. Por ejemplo, hay una parte que recomienda los 85 decibeles, eso para jornadas que sean de 8 horas de trabajo, y incluso hay una que es hasta 100 decibeles, pero ya esa tiene que estar expuesto menor tiempo, 15 minutos. Bueno, igualmente hay un aparatito que se usa para poder medir el grado de ruido al que está expuesto el trabajador, que es el sonómetro, ¿ya? Pero también hay que, si es un trabajador que está expuesto a bastante ruido, entonces siempre también hay que ir por la parte de lo que es los cuidados que se le tiene que dar al trabajador proporcionar, como es el EPP, en este caso los tapaoídos, ¿no? Que hay diferentes tipos, incluso hay algunos que son como unos tipos auriculares, dependiendo del trabajo que esté realizando. Pero siempre se recomienda, mientras menos esté expuesto, es mejor, ¿no? Lo que recomienda es más o menos un parámetro de un máximo de 8 horas, dependiendo de cuántos los decibeles a los que está expuesto. Entonces ya se le puede realizar a la persona controles del tema de bueno, grado de afectación, ¿no? Si tiene tal vez cierto grado de sordera, se le realiza audiometrías cada cierto tiempo. No hay algo que diga específicamente cada cuánto, pero más o menos uno puede estimar cada año, cada 6 meses, dependiendo cuánto tiempo está expuesto también el trabajador a eso, ¿no? Por favor, el siguiente. Y también el tema de bueno, aquí sigue hablando el tema del ruido, que bueno, ya lo he comentado, que no solamente va a causar problemas de audición, también va a causar hasta desconcentración en el trabajador, o incluso le puede provocar estrés. Hay personas que no toleran mucho ruido, entonces también incluso puede provocar hasta accidentes de trabajo, ¿no? Entonces también va por ese lado la afectación, no solo en el oído. El siguiente, por favor. Bueno, entonces hay que ver también el puesto de trabajo al que tiene que ser de acuerdo a las capacidades también del trabajador. Por ejemplo, por ello es importante que se realicen los exámenes preocupacionales, porque en realidad deberíamos usar eso de parámetro para más o menos saber qué factores de riesgo tiene, qué enfermedades de base, tal vez hasta temas de estatura o de tamaño y todo eso para la actividad que va a hacer, o si la persona también está preparada para eso, por ahí tiene alguna capacitación que haya realizado. Entonces eso también tendría que tomarse muy en cuenta para saber si va a ser apto para realizar ese tipo de actividad. La siguiente, por favor. Ya.
Bueno, aquí, bueno, dice, bueno, los problemas de salud degenerados por riesgos disergonómicos. Disergonómico es lo contrario a ergonómico, o sea, a posturas o a exposiciones correctas. Esto se refiere para evitar que haya ese tipo de riesgos por posturas incorrectas o exposiciones no adecuadas de luz, de ruido, por ejemplo. Entonces, acá muestro un cuadro, una estadística del 2016, en el cual indica que las enfermedades y traumatismos relacionados al trabajo provocaron 1.9 millones de personas, muerte, ¿no? En 1.9 millones de personas. Esos datos son de la OIT, la Organización Mundial de la Salud. La siguiente, por favor. Y acá lo que muestra, un parte es lo que estaba hablando la compañera también, por ejemplo, los dolores lumbares, que son uno de los más frecuentes trastornos musculoesqueléticos provocados por malas posturas. Como indicaba la compañera, es importante las personas que trabajan todo el tiempo sentadas, trabajos en computadora que hagan, por ejemplo, pues que tomen pausas, ¿no? Entonces ella ya comentó cómo tiene que ser más o menos la posición en la que tiene que estar esa persona a realizar la tarea. Y también las tareas, por ejemplo, de levantamiento de cargas, como vemos en la imagen de la izquierda, lo correcto y lo incorrecto. Lo correcto es que la persona trate de mantener una espalda por lo menos lo más erguida posible y haciendo una flexión de las piernas para levantar la carga. No así agachándose con las piernas estiradas o las piernas rectas, porque ahí va a hacer que haya más presión o más lesiones, puede provocar lesiones a nivel de la columna lumbar especialmente, ¿no? Pero también hay que tomar en cuenta que no porque el hecho que a un trabajador sepa que tiene que hacer este tipo de posturas y cuáles no quiere decir que pueda usar cualquier objeto. Hay objetos que son tan pesados que obviamente el trabajador no va a poder hacerlo y no debería intentarlo, ¿no? Si quiere. Entonces, para eso también hay otras herramientas que pueden ayudarle a levantar cargas, ¿no? Como hay unos equipos que son montacarga, que pueden ayudar a hacer ese tipo de trabajo, digamos, ¿no? También mucho va a influir también el peso de la persona también, ¿no? Para ciertas actividades, porque sumado a lo que está cargando y sumado a su peso, también puede ser que le ocasione tenga más riesgo de tener problemas a nivel dorsal, lumbar o hasta cervical. El siguiente, por favor. Solo aclarar que se doblan las rodillas, no las piernas. Sí, claro, sí se dobla las rodillas. Sí. Ahora, la siguiente, por favor. Bueno, hay otras también que aparte de las lumbalgias son comunes, por ejemplo, el síndrome de hombro doloroso. Puede ser esto bueno, obviamente va a haber una inflamación en ese nivel porque tal vez la persona ha cargado un objeto pesado por mucho tiempo, ha realizado una tarea tal vez repetitiva en que ha puesto mayor esfuerzo o ha involucrado lo que es la musculatura a nivel del hombro. Entonces, esa es otra lesión que puede ocasionarse, incluso también la tendinitis y la epicondilitis, que son las inflamaciones, ¿no? De los tendones o de la unión también del hueso y con el tendón. Y como les decía, por movimientos repetitivos muchas veces o por vibraciones. ¿A qué se refiere vibraciones? Por ejemplo, en algunas empresas, trabajos, hay unos, por ejemplo, en el área de lo que es el área de trabajo de construcción o el área de mantenimiento de caminos, se usa también un equipo que es el vibrocompactador, que es un equipo que lo manipula a la persona y le produce vibraciones. Entonces, ese también puede ser un riesgo. Entonces, lo ideal es que, como decía la compañera, rotar y descansar, ¿no? Porque eso también le puede provocar algún tipo de lesión como esta. La siguiente, por favor. Tenemos otras lesiones igual. Por ejemplo, aquí la del síndrome tubercampiano es un claro ejemplo cuando la persona que está todo el tiempo en la computadora y usa el mouse, si no tiene una adecuada posición de su mano, también le puede provocar lesiones, una compresión a nivel del nervio mediano que pasa y lesiones que le pueden provocar dolores, adormecimiento, a veces hasta una incapacidad tremenda para poder realizar la tarea. Entonces lo ideal es que el mousepad, que en este caso donde vamos a apoyar, tenga una almohadilla, ¿no? A ese nivel y que la muñeca y el antebrazo estén a un nivel recto y que los movimientos, bueno, pero estos movimientos van a ser obviamente repetitivos para los dedos, pero por eso mismo no quiere decir que toda la jornada puede estar haciendo ese tipo de movimiento con el mouse, también tiene que tomarse unas pausas. También tenemos otras como ser el dedo en gatillo, que es una inflamación a nivel de los tendones de los dedos, la cual puede ser porque la persona está haciendo
algún trabajo en el que ha puesto mucha fuerza o ha agarrado algún equipo o algún material por mucho tiempo, manteniendo una flexión de los dedos. Entonces, provoca dolor porque la persona va a mantener sus dedos en flexión y es por fuerza tal vez un tiempo prolongado ha pasado con la mano en esta posición, ¿no? Y también hay otros problemas, no solo musculoesqueléticos, en el cual se fuerzan los músculos, también hay problemas como ser inflamaciones, infecciones, como ser la celulitis, tal vez porque he estado manipulando tal vez algún objeto por mucho tiempo, ha causado abrasiones y después ha habido una infección a nivel de la piel, ¿no? Y la siguiente, por favor. Ya, ahora hablando del desempeño laboral, es importante que el médico laboral también vea, ¿no? el desempeño del trabajador. Tiene que darse una vuelta, ¿no? El médico laboral, ver cómo está haciendo su trabajo, si se siente cómodo o no. La comunicación es importante para que la persona también pueda rendir adecuadamente, cumplir con las funciones de su cargo, pero para ello tiene que estar también con todas estas comodidades, ¿no? En tema ergonómicos, en tema de lo que abarca lo que es la luz, el ruido y todo ello, para que así mejore la productividad de la persona, ¿no? Y disminuir también los errores en su trabajo. La siguiente, por favor. Bueno, los factores que influyen en el desempeño laboral, como les mencionaba, ¿no? La iluminación, el ruido, incluso hasta la carga mental tiene que ver con la parte de ergonomía. La siguiente, por favor. Bueno, las habilidades comunes para evaluar el desempeño, bueno, hay que ver lo que decía la parte de ergonomía, las habilidades que tiene para comunicarse, porque también tenemos, como lo hemos mencionado, también puede haber un estrés a nivel del trabajo, cómo está organizado los horarios, cómo está tal vez distribuido el trabajo, si tal vez la persona tiene mucha carga de trabajo también, porque la carga mental no solo va a repercutir mentalmente, también va a haber una fatiga y eso incluye lo que es también la ansiedad, ¿no? Que va a provocar y puede haber hasta dolores a nivel del cuello, ¿no? Que mayormente eso se manifiesta cuando la persona está muy tensa, ¿no? Por mucho estrés de trabajo. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a prevenir tomando medidas, ¿no? Tomando medidas en las cuales, bueno, ver que el trabajador esté cómodo en su lugar de trabajo, que tomando en cuenta la antropometría, como decía la ergonomía física, ¿no? Que las medidas de la persona, una persona que es alta o una persona que es baja va a tener que estar adecuado el lugar donde está trabajando o las herramientas que está trabajando a su tamaño o a sus movimientos que él haga también que la persona realice, ¿no? También el tema de la luz, siempre vigilar igual que no esté expuesto por mucho tiempo o que no esté expuesto o que se tome descansos, ¿no? Y también el tema del ruido lo mismo, ¿no? Que igual controlar eso, que no esté expuesto por tiempo prolongado. Si bien hay parámetros, pero igual también tomarse descanso, ¿no? Y hacer rotación de los trabajos, ¿no? O sea, que la persona que está haciendo un trabajo puede cambiar a otro trabajo para hacer tal vez otro movimiento, otro tipo de actividad, para descansar ese grupo muscular que ha utilizado. Siguiente, por favor. Y también, aparte de eso, es importante tema de preparar el grupo, el cuerpo, la musculatura, el cuerpo, con ejercicios que les vamos a mostrar en un rato más, en un video, los ejercicios que se tienen que realizar antes de empezar la actividad, sea esta que requiera mucho esfuerzo, movimiento, o una actividad estática como ser el estar trabajando en la computadora. Es importante igual. O sea, uno dirá, está sentado, no hace mucho movimiento, pero igual está la espalda rígida, está en una posición sentada, moviendo los dedos, el teclado, la mano con el mouse. Igual requiere que nosotros hagamos un leve calentamiento, ¿no? Y también en las pausas que tengamos en el trabajo, lo mismo, hacer movimientos que relajen un poco la tensión que tienen los músculos y al finalizar la tarea y de la misma manera. Entonces vamos a verlo eso un poquito más adelante. Siguiente, por favor. Doctor, ¿lo podría reproducir el video? Ahí muestra los ejercicios que se pueden realizar. Si tu trabajo te exige estar muchas horas en la misma postura o requiere un gran esfuerzo físico, tienes que escuchar los consejos que te vamos a dar. Es muy importante que cuides de tu salud en el trabajo. Por ello, debes preparar tu cuerpo para la labor que vas a desarrollar.
Realizando unos sencillos ejercicios todos los días, conseguirás reducir tensiones, estrés, aliviar dolores y prevenir lesiones. Recuerda, realiza siempre movimientos suaves y progresivos. ¿Empezamos? Toma nota. Estira la muñeca y coloca el brazo a lo largo del cuerpo. Desciende el hombro hacia abajo y acerca la barbilla al pecho. Gira la cabeza hacia un lado y otro con suavidad. Lleva la barbilla lentamente hacia abajo, después hacia el techo sin llegar a extensión completa. Realiza ejercicios circulares amplios con ambos hombros. Lleva un brazo hacia la horizontal y sosténlo con el brazo contrario. Flexiona el codo sobre el brazo dirigiéndolo hacia el techo. Con la palma hacia abajo y el codo extendido, cierra el puño y flexiona la muñeca, ayudando con la otra mano. Con la palma de la mano hacia arriba, extiende la muñeca sosteniendo los dedos con la otra mano y tirando hacia atrás. Rodillas semiflexionadas, tronco hacia adelante y tocar el suelo. Incorpórate lentamente. Con las piernas ligeramente abiertas, inclina el tronco hacia un lado y luego hacia el otro. Con la postura de inicio anterior, rota los hombros hacia los lados. Flexiona la rodilla llevando el pie hacia el glúteo. Sostén la tensión unos segundos. Repite con la otra pierna. Cruza una pierna por delante de la otra. Flexiona el tronco hasta percibir la tensión sin forzarlo demasiado. Inclínate ligeramente hacia un lado mientras la pierna contraria se estira. Manténlo 7 u 8 segundos. Recuerda realizar estos ejercicios de forma periódica para mantener tus articulaciones en buen estado. Carla, continúa. No, eso sería todo, doctor, lo que hemos investigado el tema de la ergonomía, ¿no? Que no solamente había sido el tema de la postura o adaptar los equipos o las máquinas. Por lo que se ha querido mostrar con el video es lo importante que es realizar realmente la pausa activa, ¿no? Para que podamos disminuir las lesiones osteomusculares. Perfecto. Porque nadie está congelada en la imagen, ¿no? Ya, muy bien. Mariela, una pregunta al grupo. Todas sus cámaras, por favor. Sobre todo los del grupo, ¿no? Beatriz, Rolly. Ya, Mariela, una pregunta al grupo. La verdad que quisiera que en palabras entendibles nos definan lo que es la ergonomía y preguntar si este término engloba todo lo que es netamente laboral o es también aplicable a colegios y universidades. Navy, responde. Perdón, doctor, se desconectó, me he vuelto a conectar. No me escuchaba. Pero- Concepto de ergonomía, Navy. Sí. Carla va a contar. Allá, bueno, el tema de ergonomía, bueno, se refiere a que la persona esté adaptada o adaptemos a la persona la maquinaria, los equipos, todos los objetos con los que va a trabajar o en los que va a posicionarse para realizar su actividad, que también sepa la manera en la que tiene que moverse o realizar ciertas actividades también, ¿no? O sea, no solamente adaptarlo, sino también que la persona sepa qué movimientos puede y no debe hacer, y también para que la persona se sienta cómoda, pero también que también vaya acompañado con el tema de lo que es los temas físicos, ¿no? La parte física, lo que es los ruidos, la iluminación, la vibración, y que para así asegurar de que la persona tenga menos lesiones en tanto musculoesqueléticas, incluso problemas tal vez de concentración en el trabajo, y otras posibles lesiones auditivas, iluminación, para que pueda desarrollarse de manera óptima en el trabajo. Eso es como yo lo definiría, englobando todo lo que hemos visto. Y economía, ahorita hemos hablado de lo que es la parte laboral,
pero también deberíamos aplicarlo y se puede aplicar la ergonomía. O sea, la ergonomía en sí es un término que que abarca lo que es incluso de los estudiantes, las personas que no siempre están en el ámbito laboral, ¿no? O tal vez en nuestro mismo trabajo, en nuestra misma casa, cuando realizamos ciertas actividades, deberíamos conocer también algo de ergonomía para evitar ciertas lesiones. Entonces sí, engloban en muchos lugares donde estemos, ¿no? Pero aquí hemos hablado más enfocándonos en el trabajo, ¿no? Pero también se aplica igual, ¿no? En la vida diaria. Juana. Doctor, en resumen, el trabajo se adapta a la persona. Eso es el resumen. El trabajo se tiene que adaptar a la persona. En la ergonomía se aplica en todas las áreas, ¿no? En todas las áreas, sea colegios, universidades, incluso más que todo en los colegios, ¿no? Ahí empiezan, digamos, a tener malas posturas y por eso a lo largo del tiempo podrían tener esas lesiones osteomusculares. Eso, doctor. Neidy, un concepto fácil y concreto de ergonomía han preguntado y si solo se aplica al trabajo. Oh, Neidy. Aquí estoy, tengo un problema con el audio. Lo he escuchado entrecortado, doctor. ¿Estás conforme, Mariela, con la respuesta? En realidad, la ergonomía se aplica en todo el quehacer humano. En el primer momento que nos hemos vuelto bípedos, ya teníamos que hablar de ergonomía, porque ya han empezado las lesiones en la adaptación desde las cavernas, desde que hemos salido de las cavernas, desde que hemos tenido que encender los primeros fósforos. Algunos se ponían de cuclillas, algunos se encorvaban de manera incorrecta, ¿no? No había tal vez un médico brujo que explique la ergonomía. Pero desde el primer momento que el ser humano toma la bipedestación, tenemos que hablar de ergonomía. Puede ser en el ámbito doméstico, en el manejo del auto, en los colegios, no solo en el trabajo. Porque ahorita si se analizan cómo están en cámaras, veremos si están aplicando ergonomía. Porque por su trazo de mirada, por ejemplo, Jorge está mirando hacia abajo. El Jorge Gutiérrez. ¿Ya? Entonces no está al nivel que debería estar. César igual, está mirando lateralizado. Y así, si vamos cada uno, Elvis está así en este nivel, o sea, va a tener lesión cervical, pero por hiperflexión. ¿No es cierto? Incluso que han dado los temas, no está en el eje, porque mira, aunque me ide un poco, ¿no? Porque se ve el reflejo de su pantalla. Entonces, no está en el ángulo. Ahora está, recién. Entonces, bueno, la punta María. Vamos a hacer un receso de unos 5 minutitos para ya entrar al tema normativo, que es un poquito pesado, por eso prefiero que se den un descanso. En 5 minutos volvemos. Bueno, ahora lo que vamos a comenzar a ver es ya la aplicación de la normativa. Ya a todo lo que ya hemos hablado, que se ha complementado muy bien con el tema de ergonomía, los síndromes psicológicos, los factores de riesgo que hemos visto, desde biológicos, químicos, físicos, mecánicos, algún aspecto toxicológico. Hemos calificado de alguna manera la incapacidad por el equipo disciplinario. Hemos hablado del consultorio médico del trabajo que tiene que tener una empresa. Hemos dado los conceptos de medicina del trabajo, haciendo la diferencia con la salud ocupacional. Entonces, casi hemos abordado el 80 o 90% de la temática y un poco más planteada por este módulo. Ahora vamos a hablar de lo que es la medicina preventiva y la medicina legal del trabajo, que vamos a hablar de aspectos de normativa, para ya terminar la aplicación en las enfermedades, o sea, en el 30% de lo que es medicina del trabajo. Pero también seguramente van a dar factores de prevención, ¿ya? Entonces voy a compartir, después de haberles dado un resumen sobre el tema. ¿Ahí se ve la mancha o se ve todo bien? Se ve todo bien, doctor. Perfecto. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar ya del último acápite, que es la medicina preventiva del trabajo y la medicina legal del trabajo.
Muy bien, entonces, hablemos algunos aspectos de la medicina preventiva. Se cree que si fuera un principio utópico tener una salud plena para todos. ¿Qué dice César? ¿Es utópico? ¿No es César? No estoy acá, doctor. Ah, ya. No. ¿Qué opina? ¿Es utópico ese principio? ¿Tener una salud plena y para todos? Bueno, en realidad lo que se pretende siempre es estar dentro de lo que es la conceptualización de salud, ¿no? O sea, no solamente la parte de ausencia de enfermedad, sino también la parte biopsicosocial. Entonces, de alguna manera, no siempre se tiene todo, ¿no? ¿La salud es una meta o es un medio para la vida? ¿O es la meta de la vida? No es un medio. Está bien, sí. Aunque el concepto de salud que nos dieron, el completo bienestar biopsicosocial y no es solo ausencia de enfermedad, para el año 2000, pues a 23 años y no ha sido así, además que ese concepto se ha hecho por los años 40 en Almata, en la antigua Unión Soviética, posterior a la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, que si bien no estamos de acuerdo con el régimen nazi, pero paradójicamente donde más se desarrolla la medicina, ¿sí? Obviamente no cumpliendo los principios bióticos. Entonces, soñamos con la época en que todo hombre, mujer, bueno, hombre como especie, varón y mujer, de acuerdo a su capacidad, asuma su parte en un trabajo común, posea lo suficiente para satisfacer las necesidades de su cuerpo y las exigencias de su salud. Dice que soñamos con una época en que no habrá sufrimientos innecesarios ni muertes prematuras, en lo que el bienestar del hombre como raza será la más alta preocupación de los estados. Ojalá. Eso es lo que les puedo decir. Ojalá. Entonces, también seguimos soñando con la satisfacción que dé ayudar a que se produzca y que en beneficio de los que van a vivir después de nosotros. O sea, que todo ese principio de salud, de que trabajemos de acuerdo a nuestras habilidades y demás, sería bueno sembrarlo, pues no solo para nosotros, sino para los que van a venir. ¿Qué dices, Neide? Tú sobre todo debes estar pensando en este principio, a los que van a venir. Sí, sí. Sé que estás, pero ¿qué opinas? Estoy un ¿No poquito opinas? que no sé si es mi internet tratando de comprarme Tampoco. megas de mi celular porque Está no estoy. un poco inestable, ¿ya? Sí. ¿Qué dices entonces, Mariela? Le hemos preguntado a Neide porque por motivos obvios piensa en los que van a venir, pero no está escuchando bien. ¿Qué dices, Mariela? ¿No está tampoco? No está Mariela Silva. Muy bien. Entonces sigamos. Hola. ¿Qué dices, Mariela, de ese principio? No dice nada. Ya. Entonces los jóvenes son visionarios. Los sueños de los adultos mayores acaban convirtiéndose en realidad. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las responsabilidades sobre la salud ocupacional en Bolivia? El Instituto Nacional de Salud Ocupacional, el INSO, que su sede está en La Paz, que a nivel nacional es el responsable de programar trabajos de investigación. Debo confesar que no hay muchos.
Después dice que realiza la evaluación de riesgos del trabajo sobre problemas de salud ocupacional. Ejecuta exámenes preocupacionales a trabajadores en relación con la higiene y la seguridad ocupacional. Y el INSO también brinda asesoramiento técnico en salud ocupacional a empresas, entidades públicas y entidades privadas. Entonces, esa es la función que tiene el Instituto Nacional de Salud Ocupacional. Tenemos algunas responsabilidades también. El INSO realiza capacitación y adiestramiento de los recursos humanos en salud ocupacional. Propone normas técnicas en salud ocupacional en coordinación con entidades afines. Realiza una evaluación, una calificación de incapacidad que derivan de lesiones propias del trabajo. Y realiza estudios epidemiológicos sobre salud ocupacional en sectores laborales. ¿Qué dices, Jorge Vera? ¿Está cumpliendo ese rol el INSO? ¿No lo conoces o sí o no? ¿No está, no, Jorge Vera? Sí, no está. David Sibila, ¿qué dices? Voy a tener que replantear Sí, esta lista. buenas noches, sí. ¿Qué dice David Civil? Bueno, el INSO, sí, alguna vez he tenido nueva oportunidad. Bueno, conozco que existe, ¿no? Esta organización, este instituto que regula, ¿no? O se encarga, ¿no? De promover, ¿no? La salud ocupacional. O sea, según tú, ¿está cumpliendo o no conoces mucho si lo está haciendo? Bueno, no con gran fuerza, ¿no? A poder cumplir, ¿no? A cabalidad sus funciones, pero sí, se ha visto, ¿no? Que he estado presente en algunas, más que todo, ¿no? En la parte de los servicios. Lo que yo tengo, ¿no? Experiencia en los servicios departamentales de salud, sí, ¿no? Hay una unidad de salud ocupacional, ¿no? ¿Coordina con el INSO? Sí. Perfecto, perfecto. Muy bien, ahora vamos a ver, sí. Doctor, también yo pienso que INSO no se ve a la cabalidad si están trabajando, ¿no? Pero la mayoría de los departamentos, de los que están afiliados a la Caja Nacional, tienen su departamento de medicina del trabajo. Entonces, ellos son los encargados de dar adiestramiento, realizar... Ahorita vamos a hablar de la seguridad a corto plazo. No te preocupes. ¿Ya? Justamente iba a eso, a las cajas de salud. En las cajas de salud, ¿qué recomiendan? Recomiendan y disponen la rehabilitación, la readaptación laboral del trabajador que esté parcialmente incapacitado para establecer o restablecer sus aptitudes de generación de ganancia. Todo esto lo hemos hablado, ¿no? Hemos hablado cómo lo tenemos que restituir, cómo tenemos que dar una incapacidad temporal, una capacidad definitiva. Acuérdense de la comisión, creo que era la segunda clase. También propone, junto a los entes afines, políticas encaminadas a atender los riesgos profesionales. Sobre la dotación de las prótesis en caso de incidentes o accidentes laborales. Establece por inspección médica las condiciones de trabajo de la empresa en función a la normativa. Y ahí tenemos las cajas de salud que están a este nivel. También seguimos con las cajas de salud donde estudian las condiciones del ambiente laboral, tiene relación
o ven si hay condiciones de insalubridad, de condición peligrosa del trabajo en las empresas. Realiza un análisis de las denuncias, ¿ya? Realizan recomendaciones de disminución y control. Promueven eventos informativos, educativos, de formación, sobre capacitación, actualización, ya primeros auxilios, RCP, bueno, está dentro de los primeros auxilios, etc. Muy bien, y hablando de la atención del riesgo ocupacional, las cajas de salud de la seguridad social o de la seguridad a corto plazo, creadas por la ley del 14 de diciembre del 56 y su reglamento y otras disposiciones que van a gestionar la parte administrativa, la médica y la técnica sobre los riesgos profesionales. En esta ley tenemos su decreto reglamentario, el 87, donde instruye a las cajas de salud gestionar el régimen de riesgo profesional a través de la Oficina de la Medicina del Trabajo, ligada a la prevención en salud del trabajador afiliado, debiendo conformar a instancias orgánicas específicas, bueno, los equipos de salud que ya hemos hablado, de acuerdo a las funciones gerenciales del servicio de salud. Muy bien, ahora vamos a ver algunas disposiciones legales sobre lesiones laborales, sobre los beneficios relevantes que provienen del Código de Seguridad Social. Entonces, recordemos que era la medicina del trabajo, es parte de la medicina, perdón, la medicina legal del trabajo. O sea, dentro de la medicina del trabajo está la medicina legal del trabajo, o dentro de la medicina legal y forense está la medicina legal del trabajo. Y la medicina legal del trabajo es parte de la medicina que se encarga de estudios teóricos, de aplicación diagnóstica, etiopatogenia, pronóstico, evolución, evaluación terapéutica, mecanismos de producción, calificación y reparación de los daños somáticos y psíquicos. Ya hemos visto que hay somáticos y hemos visto con la exposición de los grupos el daño psíquico, generados en incidentes laborales, posteriormente accidentes laborales, en enfermedades ocupacionales que van a interrumpir, que van a disminuir, que van a deteriorar la actividad del trabajador, pero también van a dar el asesoramiento previsional, o sea, prevención, sea público, privado o pericial, que den lugar, según el profesor Alejandro Basile. La medicina legal del trabajo es un conjunto de conocimientos médicos aplicados a la actividad laboral. La actividad laboral psicológica y también física. Entonces, una vez que hemos conceptualizado la medicina legal del trabajo, dentro de la medicina legal del trabajo está el fundamento normativo. Y dentro de eso vamos a ver qué dice la Constitución Política del Estado, que en su título 2, donde habla de los derechos fundamentales y garantías, sobre los derechos fundamentales y garantías consagrados a los derechos fundamentales de acuerdo a las leyes que reglamentan el ejercicio, el artículo 15 habla de que toda persona o todo trabajador tiene derecho a la vida, a la integridad, o sea, todo boliviano o todo estante en nuestro país tiene derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes.
no existe en nuestro país la pena de muerte e instaurado en el máximo instrumento jurídico del país, sino que es coincidente con la Declaración Universal de los Derechos Humanos en los 300 artículos que constan, ¿no? Por eso es que cuando escuchamos pedir a la población pena de muerte, y a veces apoyan los profesionales, abogados y más, se olvidan que nosotros hemos suscrito la Declaración de Derechos Humanos, lo que Estados Unidos no. Por eso que en algunos estados sí tienen la pena de muerte. Nosotros como máxima pena tenemos 30 años sin derecho a indulto para cualquier cosa. Entonces, este artículo 15 es para cualquier boliviano o para cualquier estante en este país. Entonces, en la Constitución Política del Estado, el derecho al trabajo y al empleo está en el artículo 46, que dice que toda persona tiene derecho, 1, al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene, y salud ocupacional, sin discriminación, con una remuneración justa o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna. ¿Qué opinas, Carla, sobre ese principio? ¿Es bonito verso o se cumple? Sería ideal, doctor, pero muchas veces no se cumple eso, ¿no? A veces aún seguimos viendo el tema de tal vez hasta discriminación, ¿no? Yo he notado en algunas empresas que a veces el mismo cargo y en algunas empresas la mujer gana menos igual, digamos, ¿no? Y ha sido, o incluso aspira a una mujer a un cargo y no le quieren dar porque el hecho de ser mujer. También en algunos casos he visto, ¿no? Aún se vive eso, pero hay otras empresas que sí cumplen, pero creo que el tema de lo que ha habido, la pandemia, los problemas económicos también que tiene el país, a veces han dicho que las empresas reduzcan costos, ¿no? Y reduzcan el tema de la remuneración, de los derechos que tiene también el trabajador, ¿no? El tema, por ejemplo, de los seguros, de los descansos y otras cosas. Hay muchas cosas que no están cumpliendo algunas empresas. Y no debería ser porque la Constitución está para cumplir, ¿no? Entonces, acuérdense, para cualquier aspecto de asesorar a sus trabajadores en sus empresas o a sus pacientes, el artículo 46 de la Constitución Política del Estado, ¿ya? Tenemos también el punto 2 de este artículo 46 de la Constitución, que todo boliviano, todo estudiante tiene derecho a una fuente laboral estable en condiciones equitativas y satisfactorias. El Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas. Se prohíbe toda forma de trabajo forzoso, un modo análogo a la explotación que obliga a una persona a realizar labores sin su consentimiento y sin su justa retribución. ¿Qué opinas? ¿Qué opina Beatriz Ramírez? No, Beatriz Ríos, perdón. ¿Qué opina? Tampoco está, ¿no? Buenas noches, doctor. Beatriz, ¿qué opinas sobre ese punto? Segundo punto de este artículo 46. Bueno, en realidad como decía la compañera, es lo ideal, ¿no? Que tenga una fuente laboral que sea estable, en condiciones equitativas y satisfactorias. Sin embargo, lo de fuente laboral ahora es bastante relativo. Está de moda ¿Hola? Sí, se escucha. Está de moda cualquier tipo de consultor en línea por producto y demás, ¿no? Exactamente. Prácticamente ahora, por lo menos en el área de la salud, lo que son los médicos, no sé, póngale que de los colegas que conozco, un 80-90% trabajan como consultor en línea o por servicio, pero no tienen una fuente laboral que sea realmente estable, ¿no? Exacto. Muy bien.
no se olviden de estos dos puntos del artículo 46, ¿ya? Muy bien, ahora el otro punto que vamos a tocar, parte de hoy día, es la Ley General del Trabajo. Y la Ley General del Trabajo es un documento donde están las normas referidas a la seguridad e higiene en el trabajo, a la asistencia médica, justo lo que estaba hablando su compañera, a los riesgos profesionales, a los grados de incapacidad y a las indemnizaciones correspondientes. Incorpora al país una legislación, bueno, dice novedosa, apropiada para la época y de una gran trascendencia político, socioeconómico en su momento. El artículo 67 de esta ley habla de que el patrono, el jefe, está obligado a adoptar todas las precauciones necesarias para proteger la vida, la salud y la moralidad de sus trabajadores. A este fin se tomarán medidas para evitar accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, para asegurar la comodidad, la ventilación de los locales de trabajo, instalarán servicios sanitarios adecuados, en general cumplirán ¿qué? Prescripciones del reglamento interno que está aprobado en esta ley del trabajo, que lo vamos a ver más adelante. El artículo 68, 69 y 70 de esta ley habla de que son complementarios a que se refieren a medidas precautorias, por ejemplo, como la prohibición de bebidas alcohólicas en lugares de trabajo y previsiones sobre no dormir en lugares de trabajo, salvo explotación en campos mineros. O sea, las chayas, Año Nuevo, Carnaval, no se deberían producir según estos artículos. ¿Ya? Y no podemos tener personal que esté durmiendo en horario de trabajo. Hay un salvo, explotación del campo minero. ¿Qué dice César sobre estos artículos? Vos que trabajas en una empresa minera. César Fuertes. Sí, doctor. ¿Qué opinas? Bueno, básicamente dentro de la normativa y la Ley General del Trabajo hay varios capítulos, específicamente en este Está. indica de que es por el esquema y sistemas de trabajo que se tienen, ¿no? en el área minera. No es lo mismo que puede ser en una industria de alimentos, por ejemplo, o un establecimiento de salud. Entonces, las características del trabajo como tal es diferente y ahí tenemos que diferenciar dos tipos de explotaciones de campos mineros. Uno que es a cielo abierto y el otro que es en interior mina, ¿no? Son totalmente diferentes ambos. ¿Cuál es la diferencia? Perdón. Uno que es explotación a cielo abierto y el otro que es explotación a nivel de interior mina, ¿no? Ya. ¿Cuáles son sus características en cada uno? ¿Nos puedes ilustrar? El de interior mina es básicamente, estamos hablando de subterráneos, ¿no? O minería subterránea también que lo llaman, ¿no? Dependiendo de los niveles a los que ingresa. Y el de cielo abierto básicamente es afuera, o sea, no hay minería subterránea. O sea, hacen el acopio del mineral de manera externa, ¿no? Perfecto. Entonces hay ese salvo, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora vamos a hablar del título cuarto de los riesgos profesionales en su capítulo 1. Y vamos a hablar del artículo 79. Obviamente no voy a dar toda la ley, vamos a dar todos los puntos con respecto a la parte de medicina del trabajo. Entonces, el artículo 79 habla de que toda empresa o establecimiento de salud, toda empresa o establecimiento del trabajo está obligado a pagar a los empleados
obreros aprendices que ocupe la indemnización prevista en las siguientes condiciones. Accidentes o enfermedades, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales ocurridas por razón del trabajo, exista o no culpa o negligencia por parte del trabajador o, no, perdón, por parte suya, o sea, del empleador, y por parte del trabajador. Esta obligación rige aunque el trabajador sirva bajo dependencia de un contratista que se valga el patrono para la explotación de su industria, ¿no? Salvo estipulación de lo contrario. Y estos concordantes con el artículo 80, 81, 82 y 83 del decreto reglamentario, que lo vamos a ver me imagino que el jueves. Sí, por el tiempo. El artículo 80, que habla de que se exceptúan, quedando dentro de las previsiones del derecho común, los accidentes sobrevenidos o sobrevinientes por los siguientes aspectos. Por intención manifiesta de la víctima, cuando sea debido a fuerza mayor extraña al trabajador, cuando se trate de trabajadores que realizan servicios ocasionales ajenos a los propios de la empresa, ajenos a su manual de funciones. Cuando se trata de obreros que realizan por cuenta del patrono trabajo en su domicilio particular, o cuando se trata de accidente por comprobación de un estado de embriaguez. Son las excepciones dentro de esta prohibición. El 81, que habla del accidente del trabajo, y lo conceptualiza que es toda lesión traumática o alteración funcional permanente o temporal, inmediata o posterior, o la muerte originada por una fuerza inherente al trabajo, en condiciones establecidas anteriormente. ¿Quién lo va a establecer? Ese equipo de calificación del daño. El 82 son enfermedades profesionales u ocupacionales, todas las resultantes del trabajo y que presenten lesiones orgánicas, trastornos funcionales, temporales o permanentes. La enfermedad profesional, para fines de la ley, debe ser declarada efecto exclusivo del trabajo y haber sido contraída durante el año anterior a la aparición de la incapacidad por ella causada. El artículo 83 habla que si la enfermedad por su naturaleza o causa hubiera sido contraída gradualmente, el último patrono pagará una parte proporcional de ella, teniendo que el trabajador una acción para obtener el resto de quienes hubiesen utilizado sus servicios durante el último año. Esto es más delicado cuando se trabaja constantemente con contratistas, ¿no? El artículo 84 habla de la indemnización por accidente, que solo se procederá cuando la víctima o el trabajador prestó servicios en la empresa por lo menos 14 días antes del incidente. Y si la incapacidad para el trabajador excede los 6 meses. Concordante al artículo 4 de la ley del 19 de enero de 1924. El artículo 85. El patrono dará cuenta del accidente dentro de las 24 horas de haber ocurrido. ¿Dónde? Al departamento del trabajo o a la autoridad política más próxima, donde no haya la oficina del trabajo. O sea, el patrono debe dar máximo 24 horas después de ocurrido el accidente. Tratándose de enfermedades profesionales y ocupacionales, la víctima u otra persona avisarán al patrono para que lo transmita a la autoridad competente o indicada. Sin ese aviso, la indemnización se calculará teniendo en cuenta la clase
grado y duración que habría tenido la incapacidad si se hubiera prestado oportunamente atención médica y farmacéutica, y las autoridades que reciban estos avisos informarán detalladamente sobre el caso al Departamento del Trabajo. Por eso hay que hacerlo lo más pronto posible, antes de las 24 horas. El artículo 86 dice que si no hubiera pactado el salario, el cálculo de la indemnización se hará sobre la base del mínimo nacional, concordante al artículo 101 del reglamento de la Ley General del Trabajo, que dice que es importante referirse a la obligatoriedad que la ley impone para casos de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, y que el patrono proporcione gratuitamente atención médica y farmacéutica a la víctima. También es esta clave la obligatoriedad del reconocimiento médico del trabajador por el profesional de la empresa o por otro como condición previa o esencial al contrato. Ya, o sea, esto se debería cumplir, que haya una revisión médica antes de firmar cualquier contrato. Si el trabajador no estuviera de acuerdo con los resultados del examen, podrá pedir al juez del trabajo reconocimiento por otro médico obligatoriamente y gratuito. Muy bien. Ahora, dentro de la asistencia médica y otras medidas de previsión en la Ley General del Trabajo. El capítulo 1 habla de la asistencia médica. Y habla de que el artículo 73, las empresas que tengan más de 80 trabajadores deben mantener un servicio permanente médico y una farmacia, o sea, una botica, sin recargo ni descuento alguno a los empleados y obreros de su empresa. Los patrones, en este caso, deben prestar asistencia tratándose de enfermedades profesionales hasta un más de 6 meses si son empleados y más de 90 si son obreros, 90 días. Periodo dentro de los cuales conservarán su cargo y recibirán íntegramente salarios, produciéndose a su vencimiento a su calificación de incapacidad para fines de indemnización. Esos son los puntos básicos con relación a la medicina del trabajo y salud ocupacional de la ley. Pues ahora vamos a hablar de su reglamento de la ley del trabajo. Entonces, el decreto supremo 224 del 23 de agosto de 1943 habla en su capítulo de los grados de incapacidad, en su capítulo 2 de los grados de incapacidad e indemnizaciones correspondientes, el artículo 89, donde habla que son incapacidades absolutas y permanentes las que imposibilitan a la víctima de manera definitiva para todo género de trabajo. ¿Y cuáles son las condiciones que van a generar de manera definitiva la imposibilidad para generar el trabajo? 1, la pérdida total o partes esenciales de las dos extremidades superiores, de las dos inferiores o una extremidad inferior y otra superior, conceptuándose que para este fin, como partes esenciales, debería ser el pie y la mano. Segundo punto, que la lesión fundamental del aparato locomotor que determine consecuencias analógicas a la mutilación de las extremidades, que se refiere al primer inciso. Ya, ahora,
la pérdida total en sus partes esenciales de las dos extremidades superiores, de las dos inferiores, o una extremidad inferior y otra superior, se conceptualiza para este fin como partes esenciales el pie y la mano. Pero no, he vuelto a leer. La lesión fundamental del aparato locomotor determina consecuencias análogas a la mutilación de las extremidades que se refieren al inciso anterior. La pérdida de los ojos, entiéndose como una anulación del órgano o pérdida de la fuerza visual. La pérdida de un ojo con disminución importante de la fuerza visual del otro, la enajenación mental incurable, las lesiones orgánicas o funcionales del cerebro, del aparato circulatorio o respiratorio, ocasionando directa o indirectamente por una acción mecánica de las maquinarias o elementos industriales o siempre que se reputen incurables. ¿Ya? La consecuencia de dos o más lesiones constitutivas, cada una de incapacidad parcial, y en sus consecuencias hay una incapacidad absoluta. O sea, hay una incapacidad con tablas y ejemplos de desierto, ¿no? Entonces ya vemos, y aquí ya vemos, por ejemplo, esas que causan de fealdad en el rostro, a la percepción a distancia, y estas marca indeleble, que se va a marcar en los primeros 90 días la posibilidad, y solo una tercera consulta después de los otros 90 días, deformación permanente en el rostro. Esta es una amputación traumática por un accidente por amoladora. Donde tenemos amputación de casi todos los dedos. Esta es su radiografía. O lesión por fulguración, por electrocución, o por síndromes compartimentales donde hay una amputación. Igual aquí tenemos una lesión por fulguración, tenemos ya prácticamente una pieza momificada que tiene que tener una amputación, es producto de un síndrome compartimental, que termina también en amputación. Igual acá. Entonces, todas estas lesiones necesariamente ya son piezas con fenómenos cadavéricos que van a terminar en amputación. Esta es la pérdida del globo ocular por explotación por dinamita, ¿no? Entonces, igual, pérdida de un órgano. Fracturas diaficiarias de los miembros que van a terminar en una reducción incruenta con aparatos de osteosíntesis. O cuando falta pieza de hueso, van a usarse tutores externos. O la pérdida del globo ocular. Igual acá, pérdida del globo ocular. O vamos a tener fracturas de tipo Lefort, o sea, las fracturas del macizo facial. Por ejemplo, aquí tenemos una fractura a nivel del cuerpo del maxilar inferior. Tenemos una fractura con hundimiento a nivel del hueso frontal, con lesión de los techos orbitarios. Tenemos una fractura malar. Entonces son lesiones graves que se producen por incidentes o accidentes de trabajo. Ahí tenemos, por ejemplo, un TEC con una fractura y hundimiento de la región frontal. TEC, una fractura parieto-temporal, que está acá. Acá vamos a ver una fractura con multifragmentaria con hundimiento de la calota craneal y exposición de masa encefálica. Esta es una fractura con
multifragmentaria con hundimiento de la región frontotemporal, destrucción del piso orbitario, de la cavidad orbitaria del lado derecho y exposición de masa encefálica. Igual acá tenemos una fractura con un hundimiento a nivel de la región frontal. Todas las anteriores son tomografías reconstruidas en el Hospital Santa Bárbara. Aquí tenemos un hematoma epidural, subdural. Tenemos edema cerebral con borramiento de los ventrículos laterales. Aquí tenemos una hemorragia aquí tenemos, sí, una hemorragia subaracnoidea. Aquí tenemos un hematoma de corteza cerebral con edema cerebral. Bueno, es decir, de internet, pero vamos a hacer una fractura fragmentaria a nivel del hueso parietal. También vamos a tener lesiones de médula espinal. Aquí tenemos un trauma raquídeo con comprensión de la médula espinal. Aquí tenemos un trauma raquídeo con ruptura de la médula espinal. Estas son paraplegias. Estas van a causar incapacidades definitivas. Igual tenemos una luxación, luxatura a nivel cervical. Se ve aquí. Aquí tenemos una compresión de la médula. Igual aquí tenemos desplazamiento del cuerpo vertebral y lesión de médula cervical. Tenemos aquí una fractura a nivel de la cadera con fractura multifragmentaria a nivel de la epífisis, a nivel de la ruptura de la cavidad glenoidea, una lesión del cuello quirúrgico y anatómico, que saben ustedes que es necrosis, que saben que van a necesitar prótesis. Es la misma lesión. También vamos a tener lesiones psíquicas, ya. Las lesiones de estrés agudo, inmediatas, y las de estrés postraumático que han disertado, ¿no? Está el síndrome de Burnout, el síndrome de Moving, el Cutting. Y el síndrome de Burnout es una lesión psíquica aguda, pero también es una secuela. O sea, es una lesión psíquica crónica, síndrome de quemazón. Más daño versus mayor ruptura del umbral. Bueno, ya está aquí, cabal, a las 9 vamos a dejar este primer tema para seguir con la normativa el jueves. Sus cámaras, por favor. Entonces, todo está calculado. César Fuerzas de turno o era para mostrarnos la ropa de trabajo. De turno, doctor. Ah, ya. Todos sus cámaras, por favor, Rolly, Neide, Allison. No digo Melvin, porque ella no está obligada a encender. David, Sibila, ¿tienen alguna consulta sobre ya la normativa? Porque ahora hemos visto algunos aspectos de la Constitución, de la Ley General del Trabajo y de sus decretos reglamentarios, que lo vamos a seguir viendo. Pero ya vamos a hablar la próxima clase sobre todo la seguridad a corto plazo y de las indemnizaciones. Vamos a tener una charla corta de la calificación de lesiones que va a dar uno de sus compañeros y después, bueno, con eso se acabaría el programa para que el martes demos el segundo trabajo en disertación. ¿Hay consultas? ¿Hay preguntas? Doctor, solo una consulta. Un accidente interior mina, el minero fallece y en ese momento del médico de trabajo, el médico de la empresa, no de trabajo, de la empresa llaman al médico forense y ninguno decide hacer su certificado de defunción.
¿cuál sería el motivo y quién Ya, tendría que hacer el certificado de función, doctor? Muy bien la pregunta, porque tiene que ver con la medicina legal del trabajo. Ahí el que tiene que hacer el certificado es el médico de la empresa, porque ha muerto dentro del trabajo. Entonces, si el médico del trabajo, porque puede también ser un médico general contratado, un médico familiar contratado, no todos son del trabajo, por eso César ya va a presentar sus papeles y le van a aumentar, ¿no? Entonces, es el médico del trabajo que tiene que dar el certificado, porque si bien ha sido un accidente, es un accidente laboral, es dentro del trabajo. Otra cosa es que ese minero, por tropezón, por lo que sea, en vía pública, hubiese tenido un técnico y hubiese muerto. Ahí es el médico forense. ¿Ya? Entonces, el médico del trabajo tiene que dar, más si se debe, de acuerdo a la calificación de lesión, a muerte producida por un hecho en función de su trabajo. Ya te respondí, Juan. ¿Alguna otra consulta? ¿Algún comentario? ¿Alguna experiencia? Sobre todo hagan cumplir, empezamos por nosotros, en la Constitución Política en su artículo 46. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Doctor, otra consulta. ¿Quiénes cumplen o quiénes hacen cumplir estas normativas? Porque a lo que yo vi, muchas empresas, más de 300, 400, incluso hasta 1000 trabajadores no tienen médico de trabajo. Y como la ley dice, de 80 personas ya tendría que... ¿Tienen un sindicato? Ah, sí, tienen sindicato. ¿Qué está haciendo ese sindicato? Se supone que el sindicato hace respetar los derechos laborales. No es que se declaren en comisión los de la directiva y no trabajen. Tienen que hacer respetar los derechos. ¿Quién? El sindicato. Se supone que tiene que tener un asesor jurídico y demás. Porque no esperes que el jefe lo haga respetar. Y ustedes como médicos laborales tendrían que asesorar al trabajador y al jefe y decir, esto hay. Pero el jefe por ahí le dice, esto hay. Mañana tu carta de despido. Es así. Entonces, si bien el médico tiene la función laboral, de asesorar, de informar, se supone que hay sindicatos que son las instancias que deben hacer respetar estos derechos, pero no solo pues de sus sindicalizados, porque los contratados no tienen la culpa de que no se puedan sindicalizar, como las navidades, ¿no? Tremendos canastones los sindicalizados y los que tienen contrato ni panetón de 2 lucas. Esa es la realidad. Esa es la, Juana, quienes deberían en derecho hacer respetar los derechos de los trabajadores. Y conocer la normativa, por eso es lo que estamos hablando ahora. ¿Alguna otra consulta? Doctor, simplemente una acotación. César. O sea, una parte es lo que usted indica, pero el ente encargado de que estas instituciones o empresas o industrias cumplan con la normativa es el Ministerio de Trabajo. Para eso hay No se te ha entendido. O sea, los que tienen que hacer cumplir estas normativas es funcionarios del Ministerio de Trabajo. Hay un área específica ahí, quienes son los encargados de ir y hacer las inspecciones respectivas en cada una de estas empresas, ¿no? Y más aún si se trata de más cantidad de trabajadores. Entonces, ahí el problema es los funcionarios, quienes son asignados a estas áreas o a estas empresas, no están cumpliendo su función, ¿no? Porque ellos deberían de generar las sanciones respectivas y hacer que esta empresa cumpla con la normativa, ¿no? Pero perfecto, pero ¿cómo se informa ese inspector si cuando van al inspector puede que las empresas sean los trabajadores sean coaccionados a no mostrar eso?
Claro, no se puede mostrar que si tienes 1000 trabajadores y digas, ¿dónde está tu consultorio de medicina del trabajo? No le vas a decir, no, mi médico está de vacaciones. Bueno, entonces muéstrenos planillas, muéstrenos el ambiente, ¿no ve? Pero aún así, tienes toda la razón en cuanto a normativa. Pero la pregunta era, ¿quién en el trabajo debe hacer respetar estos derechos? No solo esto, son sus sindicatos, que tienen que No asesorar al necesariamente trabajador desde el y decir, sindicato. en la inspección, ahora, el aspecto normativo de lo que vos dices de los 1000 y demás, por supuesto que es la oficina del trabajo. Y en todo departamento hay una oficina del trabajo. No Lo que estamos pasa de es que ahora hay una regulación, doctor, que son la presentación de los PSCTs. Eso es una obligatoriedad y ahí está establecido. Ahora, para que tú hagas una inspección con esta normativa, obviamente la empresa tiene que estar legalmente constituida, ¿no? Ahora, obviamente, estos asuntos probablemente que menciona Juana, por ahí hay empresas que no están legalmente constituidas y están funcionando de manera muy ilegal, ¿no? Y evidentemente tienen una gran cantidad de trabajadores, informales inclusive. ¿No? Entonces, obviamente ahí es más complicado y más difícil, ¿no? Ahí viene la coerción de parte del dueño o del empresario en el sentido de indicar, oye, o sea, te quejas, bueno, gracias, chao, hasta luego, ¿no? Entonces, creo que son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? a su médico del trabajo también, si hablas, mañana te vas. ¿No ve? Pero tenemos que romper eso es cierto. Pero no solamente empresas, vamos a nuestras entidades de salud. Sin nombrar, no voy a entrar a detalles, pero también estamos en eso. O sea, entonces, lo primero hay que ir avanzando. O sea, lo de César tiene razón, está en la praxis y eso es así. Pero les pregunto, ¿de cuántas empresas que ustedes trabajan, tal vez en el área privada y demás, o alguno que ya sea médico del trabajo en alguna empresa, porque alguno creo que está en algún campamento, o en teoría debería estar ya ahora en clase, hacen la inspección regularmente en sus lugares de trabajo, si es que están en función, excepto César, que sí sé que es un médico ocupacional de una empresa. Bueno, más fácil, ¿quiénes más trabajan como médicos ocupacionales en una entidad fuera de César? Nadie. Neide. ¿Se cumple? Regularmente. O sea, tratamos de cumplir, no se cumple a cabalidad. Las supervisiones que dice César en tu trabajo, ¿son regulares de la oficina del trabajo? No, o sea, nosotros, por ejemplo, el año pasado a solicitud, la única que nos ha inspeccionado ha sido la caja petrolera, pero es por el tema de cumplimiento, si estamos eh, con, el, con el comité mixto para poder realizar los exámenes periódicos, pero después por parte del ministerio o por alguna otra entidad, no. ¿En qué tipo de empresa trabajas? No necesito decir el nombre, ¿no? Por ejemplo, el de César es minero. ¿La tuya? Petrolera. Súper bien. Claro, sé a qué me refiero. Ya. ¿Alguno más fuera de César y Neida que esté en el área trabajando? Mariela. ¿No? No, doctor, no, no trabajo en el área, no. La proyección es que después de esto sí haya, ¿no? Muy bien. Entonces, quedaremos hasta aquí. Estamos cumpliendo bien los tiempos. Entonces, ha sido una buena exposición Doctor, de buenas noches. economía. Ya van a saber su nota cuando vean en plataforma de aquí unos días. Sí, dime. No, Jorge. disculpa que lo interrumpa, doctor. Solamente una consultita rápida. En este caso, nosotros podríamos pedirle al ente sector que se le acerca a la entidad, que tendría que hacerlo directamente el informe de algún paciente
de un trabajador. ¿En qué circunstancias? Un ejemplo, un paciente que no quiere tratarse, digamos, no quiere tratarse una lesión que no puede ser tratada aquí en esta ciudad, por decirlo en Trinidad, yo estoy en Trinidad, Ya. y debe ser tratada en Santa Cruz, ya sea porque ahí tienen medicina, cirugía plástica o cirugía reconstructiva, y el señor, en lugar de, digamos, ir y asistir, hacer la tramitación hasta allá, no prefiere, cada vez que le duele o sangra la herida, prefiere ir y darse baja, o sea, baja médica, ¿no? Ya. Y no trata el origen del problema. Ya. Entonces, ¿cuál sería el paso? ¿No? Si bien nosotros ya le pedimos un informe, el señor no lo hace, pero nosotros, pues se le pasa llamadas de atención, cosas así, ¿no? Para que pase ese informe, pero no lo hace. Y a esperar y todo, porque tengo miedo de que se pueda complicar, pasa a presentar un informe, no sé si al ente gestor o inclusive con copia del Ministerio del Trabajo. Ya. La pregunta es muy interesante, pero por normativa hay dos escenarios. Uno es el laboral, pero hay algo que va por encima del laboral, que es la Constitución, la bioética. ¿Y a qué me refiero? A que tenemos un principio de autonomía. Entonces, yo, como médico laborista, como jefe de la empresa, no puedo pedir ninguna información médica sobre el paciente porque solo el titular puede pedir esa información. Salvo que la lesión o la enfermedad sea un problema de salud pública. Entonces ahí se aplica el Código Penal donde están lesiones contra la salud pública como tal. ¿Ya? Entonces sí, incluso el VIH-Sida en principio tiene su propia legislación para poderlo informar, ¿no es cierto? En la primera hora del COVID, trabajadores que iban con COVID positivo, en la tercera y cuarta no te olvides que alguna empresa lo ha hecho ir con COVID, con doble barbijo o con el KN95, que no han respetado. Yo sé, lo he visto, trabajadores que con COVID positivo dentro del área misma iban en los bancos y demás. Entonces, en principio, no puedes pedir. Ahora, ya en el aspecto de calificación de lesión, sí se tiene que informar a la oficina del trabajo el tipo de lesión que tiene, porque debe calificar. Pero lo vas a calificar si él asiste. Porque si no, ¿cómo vas a calificar la lesión y demás si él no quiere? Ahora, donde va y le dan las bajas es el seguro, porque no creo que tenga médico ocupacional. Ya tendría que verlo aparte. O finalmente no acceder a la baja, ¿no es cierto? O sea, ya empecé a decirle, pues además, no estoy seguro en la normativa, por ahí César nos puedes ayudar, hasta cuánto tiempo puedes seguir con baja, y no decir, cachito, dar una calificación de incapacidad temporal, de reubicación y demás, porque no puedes haber perjuicio a la empresa por las bajas constantes, ¿me entiendes? Pero es bien interesante porque no es tan taxativo y decir, haces esto y ya. Hay principios ya nadie, ni siquiera la aseguradora puede pedir un informe sin el consentimiento del interesado, a no ser que el interesado sea declarado interdicto. Y eso lo hace un juez a través de un peritaje psiquiátrico, donde se sabe que una parte cognitiva y volitiva no funcionan, entonces no está capacidad de consentir, entonces la autoridad competente podría pedir alguna información. Pero, por ejemplo, seguros, no. Entonces, no te pido que digas la patología porque incluirías en lo mismo,
pero tiene que ser una patología que en primera instancia sea calificada como una incapacidad para ser motivo de reubicación o ya de empezar con la incapacidad definitiva, ¿no? Vos sabes que la jubilación por incapacidad es menos, es menos. No tal vez Jorge no te terminó de aclarar, creo que te he enredado más, pero es que las normativas se juegan así. Claro, entiendo. El tema de en este caso, si fuese calificado tal vez como una enfermedad laboral. Estamos con una señal muy estable. Sí. Hola. ¿Estás aportando, César? Está muy inestable. Lamentablemente está muy malo el internet este tiempo. Una consulta, doctor, a lo que se refirió. ¿Quiénes tendrían que ser los que soliciten un informe médico? Los familiares, o sea, para solicitar un informe médico, estamos hablando que sea un accidente laboral, Una enfermedad ocupacional. Sí, por ejemplo, las aseguradoras, ¿no? Por ejemplo, si el interesado, bueno, el trabajador estuviera asegurado contra accidentes y directamente la aseguradora pediría al ente gestor el informe médico o tiene que ser directamente sobre el paciente o familiares, ¿no?, del paciente. En principio, el único que puede solicitar el informe es el paciente. Pero si este no lo solicita nunca, hay autoridad competente. Y ese es el juez. O hay instancias de la oficina laboral que también puede actuar. En la oficina de trabajo hay instancias. Ya, o sea, no soy abogado de tipo laborista, pero hay instancias que obviamente se van a poder aplicar. Pero en primera instancia se tiene que recurrir a que el trabajador tenga que ir a quiera hacer. ¿Ya? Bueno, yo creo que hay una mala señal. Lo dejaremos este debate para el jueves, que espero que tengamos mejor, porque voy a seguir hablando de normativa. Entonces, el día jueves continuaremos, porque realmente me están entendiendo y les estoy entendiendo la mitad, lamentablemente. ¿Ya? Entonces, creo que ahora ha mejorado. No sé. A ver. No. Listo, entonces nos veremos el jueves a las 7 para ver esta parte de la normativa, la exposición y poder debatir sobre los casos, que es lo que más nos interesa, ¿no? Buenas noches, que les vaya bien.